Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Estaba esperando que la Dirección General de Impuestos Internos diera a conocer los resultados de sus recaudaciones correspondientes al primer cuatrimestre del año, o sea, completar el mes de abril. Dicho sea de paso, le fue muy bien al órgano recaudador en el mes de abril, al igual que a la Dirección General de Aduanas, para hacer un consolidado, en el sentido de que tanto aduanas como impuestos internos, entre las dos han recaudado en los primeros 4 meses de este año 253.700 millones de pesos más o menos. 200.145 millones impuestos internos y 53.570 millones la Dirección General de Aduanas, que sería más o menos como un 25% en términos proporcionales de lo que recauda impuestos internos, porque usted sabe que aquí el Código Tributario se concentra más en impuestos internos que en impuestos externos, a propósito de las reformas que hemos venido teniendo en los últimos años. Ahora bien, el monto que pudiera verse como algo, bueno, mira, una cantidad importante, positiva, no, lo relevante que tiene esto es que tanto impuestos internos como aduanas identifican el monto que han recaudado por encima de lo estimado este año, que es lo que se programa en el presupuesto. Este año las recaudaciones estimadas por el gobierno son 746 mil millones de pesos. 746 mil millones de pesos los ingresos estimados, a lo cual hay que agregarle 145 mil millones de pesos que se van a tomar prestados para completar los gastos estimados de este año. Ahora, en los primeros 4 meses de este año solamente, aduanas e impuestos internos llevan 51.438 millones de pesos por encima de lo estimado. Entonces, si eso es por encima de lo estimado, quiere decir que ya solamente en el primer tercio del año el gobierno está reduciendo su déficit o le están sobrando, si tomó prestados ya los recursos para cubrir el déficit, que creo que ya lo tomó prestado, porque es lo que está programado en el presupuesto, 51.000 millones de pesos. Entonces dice, bueno, mira, asumiendo que de aquí en adelante, en el año completo, aduanas e impuestos internos y la tesorería solo recauden lo que tienen programado, que la meta, que no superen la meta, pero que tampoco queden por debajo de la meta, al término del año, el gobierno tendría un excedente en cuanto a su estimación de recaudación. No digo un excedente en cuanto a lo que tiene que ver con sobrante, porque como quiera tiene un déficit de 51.000 millones de pesos. Pero a eso se agrega la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que el gobierno en este año logró renegociar, y yo lo he dicho varias veces aquí, una parte del compromiso de deuda del año 2021 y redujo los compromisos de deuda de este año, de pago de deuda, en 25.000 millones de pesos, 427 millones de dólares más o menos, con unas renegociaciones que hizo Hacienda fuera del país, haciendo unas reemisiones de bonos, recomprando deuda de bonos que se vencían en el año 2021, en el año 2025, pues entonces lo que hicieron fue que los renegociaron para poner los plazos más largos y reducir los compromisos de pago del año. Entonces, como ya el Congreso le aprobó al gobierno, le dice, mira, el gobierno le dice al Congreso, a través de la ley de presupuesto, yo necesito 146.000 millones de pesos para pagar vencimientos de deuda. Y entonces el Congreso se lo aprueba y el gobierno va y lo toma prestado, 146.000 millones de pesos. Pero de esos, solamente va a tener que pagar 121.000 millones. Le van a sobrar 25.000 millones porque logró reducir el compromiso. Pero ya tomó el dinero prestado, le quedan 21.000 millones ahí, 25.000 millones. Y luego, repito, asumiendo que sería el peor de los casos, que de aquí a diciembre ya aduanas e impuestos internos no recauden por encima de lo estimado, sino que solamente recauden lo que dice su meta. Entonces le están sobrando 51.000 millones de pesos que se le pueden reducir a los 145.000 millones de pesos aparte que se tomaron prestado para cubrir déficit. No para pagar vencimiento de deuda, sino para cubrir déficit. Si las recaudaciones al término de este año terminan en 746.000 millones más los 51.000 millones que en el primer cuatrimestre se han recaudado por encima de lo estimado, entonces eso tú se lo restas a los 145.000 millones y tú estás reduciendo el déficit. Pero como ya ese dinero se tomó prestado para cubrir ese déficit, entonces al final del año sería un sobrante para el Estado. Usted dirá, bueno, pues entonces no es necesaria la reforma fiscal, porque solamente
en el primer cuatrimestre, contando los compromisos de reducción de compromiso de pago de deuda, más lo que ha sobrado o lo que se ha recaudado por encima de lo estimado en el primer cuatrimestre, hacen 76 mil millones de pesos. Que bien pudieran sobrarle al gobierno al término del año, asumiendo que gaste lo mismo que programó y asumiendo que recaude lo mismo que programó a partir de ahora y hasta el mes de diciembre. Que es posible que recaude más de lo que programó, porque la tendencia es a que la economía se va mejorando, la economía se va recuperando. La tendencia no es a que la economía va a empeorar. Por lo tanto, aduanas e impuestos internos van a seguir recaudando por encima de lo estimado. Muy probable, a menos que ocurra una situación inesperada. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sí es necesaria la reforma? Porque en este presupuesto de este año, dentro de esos 746 mil millones de pesos que el gobierno dijo que le va a ingresar este año, hay 89 mil millones de pesos que corresponden a ventas y negociaciones de activos del Estado. Entonces, como hasta ahora, y ya llevamos 4 meses del año, el gobierno no ha hecho ningún tipo de operación tendente a vender activos del Estado. Activos del Estado son las acciones que tiene el Estado en Falcondo, las acciones que tiene el Estado en Eje Jaina, las acciones que tiene el Estado en Eje Itabo, las acciones que tiene el Estado en Molino de los Amas, las acciones que tiene el Estado en la Tabacalera, las acciones que tiene el Estado en Punta Catalina, que es dueña absoluta. Esos son activos del Estado, empresas productivas donde el Estado tiene o la totalidad de la propiedad o una parte de la propiedad. Si el Estado vende alguna de esas acciones, de esos activos, entonces puede recaudar los 89 mil millones de pesos que programó, pero hasta ahora no ha vendido ni uno. Y es posible que no venda ni uno, porque la venta de activos del Estado implica unos procedimientos que son bastante delicados. Hay que hacer evaluaciones, hay que hacer valoración de mercado, hay que contratar empresas internacionales, incluso mediante licitación, para que hagan, entonces, para que armen el muñeco de la operación de venta, pero al mismo tiempo tiene que aprobar el Congreso Nacional mediante una ley aparte, adicional, donde autoriza al Poder Ejecutivo a vender un patrimonio del Estado, y eso puede tener, por otro lado, las manifestaciones de oposición de la población, que puede decir, no, yo no quiero que vendan los activos del Estado, yo quiero que los activos del Estado sigan siendo activos del Estado. Entonces tú tienes ahí un conflicto social y legal que hace que ese proceso sea más lento. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero hasta ahora no creo que de aquí a diciembre el gobierno pueda vender activos de su propiedad por el orden de los 89 mil millones de pesos para completar los 746 mil millones. Por lo tanto, eso sobrante que se está produciendo, o no ese sobrante, sino ese exceso de recaudación por encima de lo estimado que se está produciendo en impuestos internos y en aduana, más la reducción que se ha logrado hacer a los compromisos de deuda, van a tener que, como quiera, utilizarse para cubrir la reducción que va a haber en la estimación de ingresos del Estado este año, porque hay un concepto, una partida demasiado alta que no depende de las recaudaciones, sino que depende de una operación de venta, que son, repito, 89 mil, 87 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Por eso ustedes veían, muchos economistas decían, cuando se presentó el proyecto de presupuesto, decían que el gobierno había presentado una estimación de ingresos sobrevaluada, o sea, que está estimando ingresos por encima de lo que realmente va a recaudar en un año de crisis. Cuando se hacía ese planteamiento era porque 746 mil millones de pesos era mucho, o es mucho. Entonces, bueno, ¿y cómo va el gobierno a recaudar tanto dinero si la economía está como quiera semiparalizada? No, lo que pasa es que hay una partida dentro de esos 746 mil millones de pesos de 87 mil, 89 mil millones de pesos que son de venta de activos, que no se va a alcanzar esa meta. Y como no se va a alcanzar esa meta, posiblemente haya que pedir prestado para poder completar o aumentar el déficit que está programado este año, que son 145 mil millones de pesos. Pero gracias a que el gobierno está recaudando por encima de lo estimado y gracias a que el gobierno ha logrado reducirle una parte a los compromisos de deuda de este año, es posible que sin vender los activos pueda, como quiera, compensar esos 89 mil millones de pesos a través de sus recaudaciones y a través de esa reducción de estimación de pago de deuda que tenía este año y que ha logrado ganarse, vamos a decir, 25 mil millones de pesos de eso que debería pagar este año.
Entonces, por eso como quiera vamos a tener una situación posiblemente de presupuesto equilibrado. Y eso ya de por sí es positivo. Y más positivo si tomamos en cuenta que no vamos a tener entonces que vender los activos. Y sin vender los activos del Estado, vamos a alcanzar la meta de recaudación que tiene el Estado para este año, que son 746 mil millones de pesos. Pero eso como quiera es insuficiente. Como quiera vamos a tener un déficit que este año se estima en 3% del Producto Interno Bruto, posiblemente sea mayor. Y por lo tanto, como quiera, el gobierno necesita agenciarse fuentes para mayores ingresos. Y las fuentes para mayores ingresos es lo que va a salir de la reforma fiscal que ha de presentarse este año para su aplicación a partir del año 2022. Ya vimos al Fondo Monetario Internacional que le ha planteado el gobierno, mira, tú tienes que aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Pero también dice el Fondo Monetario Internacional, mira, el gobierno se ha comprometido a poner en marcha una reforma fiscal, además de la reforma eléctrica a través del pacto eléctrico. Ojalá que se cumpla con eso y ojalá que nuestro sector empresarial y nuestra clase política de la oposición tenga la suficiente madurez para entender que se trata de una situación necesaria, no de un deseo del gobernante actual, sino de una necesidad como consecuencia del efecto que ha tenido el COVID sobre la economía dominicana. Vamos a esperar.